Hola niños, ¿cómo están? Aquí la tía Anly López, fonoaudióloga. En este video apoyaremos la clase completa para recordar y trabajar los dífonos o grupos consonánticos. En este caso nos corresponde el grupo de FL y FR, es decir, el grupo consonántico FL o FR. Vayan viendo con el mouse que yo voy mostrando acá en la pantalla. Continuamos. Vamos a imitar el gesto del primer grupo consonántico que vamos a ver, que es la combinación FL. Vamos a recordar y pronunciar cada letra para que ocupemos también los gestos. Si se coloca primero la F, realizamos el gesto de F, como salgo acá en la pantalla en primer lugar. Y luego el gesto de L. Así juntamos ambas letras y formamos el grupo consonántico. Las decimos juntitas. Atención, idealmente pueden mirarse en el espejo para que vean cómo colocamos las partes de la boca. En esta primera parte vamos a colocar los dientes superiores, estos, con nuestro labio de abajo para decir el sonido de la letra F. Así. Y luego subo la punta de mi lengua al paladar y juntamos ambos sonidos con cada vocal. Ahí están los gestos para que recuerden la boca de F y la boca de L. Si lo juntamos con A, queda fla, con E, fle, con I, fli, con O, flo y con U, flu. Muy bien. Continuamos. Muy bien. Ahora entonces vamos a asociar una palabra que es flotador con su imagen para que podamos componerla y descomponerla según la cantidad de letras que tiene, ¿cierto? Comenzamos entonces leyendo la palabra completa. En la primera parte, flotador. Esa es nuestra palabra con FL. Separamos por sílabas. Atención. Flotador. Muy bien. Después ahora yo muestro con el mouse del computador y ustedes van diciendo el sonido y el gesto de cada letra que aparece en la palabra. Atención, letra a letra. Comenzamos. L, O, T, A, V, O, R. Muy bien. Volvemos a decir sílaba a sílaba. Flotador. Y por último, la palabra completa, flotador. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a leer y repetir la rima del grupo consonántico FL. Atención, dice así. La flor del florista florece, pero luego desvanece. Acuérdense que riman la palabra florece con desvanece. Y en la palabra flor, florista y florece está la combinación de la letra y el grupo consonántico FL. Recuérdenla. La volvemos a repetir. La flor del florista florece, pero luego desvanece. Muy bien. Ahora seguimos entonces con la otra parte del grupo consonántico, que es la FR. Entonces, vamos a hacer lo mismo que en la primera parte. Recordamos el gesto y el sonido de la letra F y luego el de la R. Cuando juntamos ambas, se forma el grupo consonántico. Colocamos nuestros labios también inferiores con los dientes de arriba para F y luego hacemos vibrar nuestra punta de la lengua en el paladar. Juntamos con cada vocal.
Fra, con E, fre, con I, fri, con O, fro, con U, fru. Muy bien. Ahora vamos a asociar la palabra fruta para componerla y descomponerla en la cantidad de letras. Comenzamos entonces con la palabra completa, fruta. Separo en sílabas, fruta, y leemos ahora letra a letra. Fíjense en el mouse del computador. Comenzamos. F, R, U, T, A. Muy bien. Seguimos sílaba a sílaba, fruta, y terminamos con la palabra completa, fruta. Muy bien. Continuamos. Vamos a leer juntos el trabalengua ahora del grupo consonántico FR, que tiene que ver también con la palabra que escogimos, que es fruta. Atención, vamos juntos. La fruta de la frutería, fruta fresca es. Pero la fruta del frutero es la fruta que prefiera. Muy bien, ese es el trabalenguas de la letra y del grupo FR. Ahora vamos a leer todas estas palabras que salen aquí y vamos a descubrir si se escribe con el grupo consonántico FL, FL o con FR, FR. Atención, en la primera parte, ¿qué tenemos acá? Tenemos un niño delgado. ¿Cómo le decimos a las personas que son más delgadas? Flaco. ¿Se escribirá con FL o FR? Veamos. FL. Muy bien. Fl. Continuamos acá al lado, fíjense en el mouse. Sigue un recipiente de vidrio que se llama frasco. ¿Con cuál grupo consonántico se escribirá? Veamos. FR, frasco. Continuamos al lado con flores. ¿Con qué grupo consonántico se escribirá? FL, flores. Muy bien. Ahora seguimos con la imagen del lado, que es la acción de freír. ¿Con qué grupo consonántico se escribirá? Pensemos y descubrimos FR. Muy bien. Seguimos al otro lado con este vegetal que es blanco, ¿cierto? Y con hojas verdes. Es coliflor. Coliflor. Se escribirá con FL. Bien, y fíjense, está al medio de la palabra, casi en la última sílaba. En la última sílaba está. Seguimos abajo con un mapa. Este mapa tiene la forma de un continente. ¿Saben qué continente es? Es África y se escribe con FR. Al lado de África tenemos una persona que toca la flauta. Lo hemos visto en algún cuento. ¿Quién es el que toca la flauta? Es el flautista. Se escribe con FL, flautista. Al lado de flautista hay un ave rosada que es el flamenco. Flamenco se escribe con el grupo FL, flamenco. Al lado de flamenco tenemos el lavaplatos. En otras partes le dicen fregadero. ¿Alcanzaron a escuchar con qué grupo consonántico se escribe? Veamos. FR. Ahí sale fregadero. Muy bien. Al lado tenemos números. Cuando están varios números juntos, decimos que es una cifra.
¿Con qué combinación se escribirá? ¿FL o FR? Veamos. Destapamos con FR. Cifras. Seguimos abajo. Sale una bebida, ¿cierto? En otras partes, a las bebidas les dicen refresco. ¿Con qué combinación va la palabra refresco? Veamos si descubrieron. FR. Muy bien. Atención, al lado de refresco tenemos dos personas que llevan regalos. Cuando eso se entrega, sin nada a cambio, le decimos que es una ofrenda. ¿Alcanzaron a escuchar? Ofrenda. ¿Con qué combinación o grupo consonántico se escribe ofrenda? Veamos. FR. Muy bien. Ofrenda. Al lado de ofrenda hay un elemento que nos sirve para inflar las ruedas de los neumáticos. ¿Ya? En algunas partes le dicen bombín. Acá lo vamos a llamar de otra manera. Y se escribe con FL. Inflador. Ahí está. Al lado de inflador tenemos una tabla que está en el agua. ¿Qué le pasa a esa tabla? ¿Se hunde o flota? Esa tabla flota. ¿Con cuál grupo consonántico se escribirá? Con FL, flotar. Muy bien. Y terminamos el último con un rico postre que yo creo que a ustedes les gusta igual que a mí. Es el flan. ¿Con qué grupo consonántico se escribe? Veamos. FL. Flan. Y ahí están toda nuestra clase de grupo consonántico FL y FR. Espero que les haya gustado el video y la clase. No olviden darles like. Muy bien por su participación y nos vemos en otro video. ¡Chao!